Buenos días. Eh, Hoy vamos a presentar la sesión que la va a dar Gary Amchen del Hospital Clínic de Barcelona. Es residente de cuarto año del Hospital Clínic y él está trabajando específicamente en la evaluación de las metástasis cerebrales en pacientes tratados con inmunoterapia. Y vamos a ver si puede darnos pues como luz en este campo tan difícil. Las terapias basadas en inhibidores de puntos de control inmunitarios pues han revolucionado el tratamiento del cáncer y hay resultados prometedores en pacientes con metástasis, pero la respuesta o la evaluación de la respuesta por imagen, por resonancia fundamentalmente, pues nos crea desafíos y retos y Dari va a tratar de despejar estas dudas que podemos tener en cuanto a las respuestas atípicas como pseudoprogresión o cambios post-tratamiento, y también nos hablará de los efectos secundarios en el sistema nervioso central y en otras localizaciones de los tratamientos con inmunoterapia. Tenemos como expertas a Esther Gallar del Hospital de Sant Pau y Almudena Pérez del Hospital Universitario de Málaga, que aportarán su experiencia y sus comentarios después de la presentación de Gary. Gary, cuando quieras, pues te doy la palabra. Pues buenos días, muchas gracias, Laura, por la introducción. Voy a intentar compartir la pantalla y si me podéis confirmar que está funcionando, por favor. A ver, compartir. Y ahora me vengo aquí. Se ve. Vale, no sé si se está viendo bien aquí la presentación. ¿Sí? Perfectamente, sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a dar esta sesión en plataforma por la imagen. Muchas gracias también a Laura Oleaga por la presentación y a Salvador Pedraza por la invitación. Pues este trabajo se centra sobre todo en una cohorte de pacientes con metástasis cerebrales tratadas con inmunoterapia en hospital. La mayoría de ellos con melanoma, pero también con cáncer de pulmón, con cáncer renal. Y durante la evaluación y el trabajo con estos pacientes hemos encontrado diferentes patrones de respuesta, algunos de ellos típicos y algunos de ellos atípicos. También hemos encontrado conflictos a la hora de aplicar diferentes em, sistemas de valoración de respuesta estandarizados y también hemos encontrado casos de efectos adversos a la inmunoterapia. Todas las imágenes que mostramos son de nuestro hospital, de pacientes diagnosticados y tratados en nuestro hospital. Y bueno, un agradecimiento también a la doctora Arance y al doctor Aya del Servicio de Oncología, que son con los que hemos llevado a cabo este trabajo. Vale. El objetivo de esta charla un poco es revisar los inhibidores de los puntos de control inmunitarios y su gestión radiológica en pacientes con metástasis cerebrales, describir los patrones típicos y atípicos de respuesta a la inmunoterapia, discutir las limitaciones de los criterios estandarizados de valoración de respuesta y también valorar los efectos adversos, como comentaba al principio. Como comentaba la doctora Oleaga, históricamente las metástasis cerebrales se han asociado a un pronóstico pobre y en parte debido a su resistencia a las terapias quimioterápicas citotóxicas clásicas. Y en este sentido, la inmunoterapia ofrece una oportunidad terapéutica para estos pacientes muy prometedora. Por tanto, en este contexto es muy importante disponer de herramientas de valoración de respuesta que permitan continuar la terapia, reajustarla o discontinuarla según el contexto, ¿no? En nuestro centro, como ya se ha comentado también durante la introducción, un protocolo estándar de seguimiento de metástasis consta de una secuencia FLAIR, T2 FLAIR en axial y en coronal, una secuencia T2 en axial, una susceptibilidad en axial y una difusión, y una secuencia T1
sin contraste y con contraste 3D, con la que luego se hacen reconstrucciones en sagital, en coronal y en axial. En este trabajo, los pacientes que enseñamos valoramos las lesiones en el T1 con contraste. Los inhibidores de los puntos de control inmunitarios funcionan básicamente impidiendo que las células malignas impidan que los linfocitos T orquesten la respuesta inmune contra el tumor. El sistema CTLA4, CD8086 y PD1, PDL1 es un sistema expresado de forma fisiológica por las células sanas del cuerpo, que permite que los linfocitos T generen tolerancia ante antígenos propios del organismo y impiden que haya reacciones autoinmunitarias. El problema está en que las células tumorales sobreexpresan estas moléculas de forma patológica, de forma que al sobreexpresar estas moléculas de control impiden que los linfocitos T las identifiquen como material exógeno o nocivo para el organismo y las ataquen. De forma que los inhibidores de los puntos de control inmunitario bloquean este bloqueo de las células malignas contra los linfocitos T y permiten que los linfocitos T se activen y orquesten la respuesta inmune contra el tumor. Algunos ejemplos son anti-PD1 pembrolizumab y nivolumab, anti-PDL1 durvalumab y anti-CTLA4 ipilimumab. Son los fármacos que han sido administrados a los pacientes en este trabajo. Para valorar la respuesta al tratamiento existen criterios estandarizados, entre ellos RANO, RECIST, diferentes versiones de los criterios RANO y de los criterios RECIST. Todos ellos han sido desarrollados principalmente en el marco de ensayos clínicos para valorar cohortes de pacientes. En este trabajo hemos utilizado principalmente los criterios RANO, tanto los RANO Brain Metastasis como los criterios RANO para inmunoterapia, y hemos valorado la carga tumoral y la respuesta al tratamiento de la siguiente manera: midiendo los diámetros mayores de las 5 lesiones más grandes, mayores de 10 milímetros. Eh, para la mayoría de estos criterios, una lesión es medible cuando mide más de 10 milímetros. Veremos más adelante que esto luego puede ser conflictivo también. Y en los criterios RANO se proponen 5 lesiones diana, que se miden en la resonancia magnética basal dando una suma total de diámetros y que después son seguidas a lo largo del tiempo para valorar la evolución de la carga tumoral. Según las guías, durante el primero 1 o 2 años se realizan resonancias magnéticas de seguimiento cada 2 o 3 meses y posteriormente cada 4 o 6 meses de forma indefinida. Aunque bueno, esto depende del contexto del centro, del contexto clínico del paciente, etc. Vamos a empezar revisando patrones de respuesta clásicos y atípicos. Los clásicos son los que conocemos todos: respuesta parcial y completa, progresión de la enfermedad y enfermedad estable. Y en los patrones más atípicos no son específicos de inmunoterapia, pero sí han sido descritos en inmunoterapia. Nos centraremos sobre todo en la pseudoprogresión y comentaremos también algo de la radionecrosis y de técnicas que nos pueden ayudar a diferenciar la pseudoprogresión de la verdadera progresión, tanto por resonancia magnética como por PET. Y 3 patrones de respuesta atípicos más, que serán la hiperprogresión y las respuestas mantenidas y la respuesta disociada. La respuesta parcial y completa La respuesta parcial consiste en una disminución significativa de la carga tumoral. Significativa, según los criterios, corresponde a una disminución de la suma de diámetros totales mayor al 30% respecto a la resonancia magnética de base. Y la respuesta completa consiste en una desaparición de todas las lesiones. Es muy importante que en los criterios RANO esta disminución de tamaño o desaparición de las lesiones, para ser considerada respuesta, debe estar acompañada de un mantenimiento o mejora del estado clínico neurológico. No puede haber un empeoramiento clínico neurológico para poder considerarse que es una respuesta positiva al tratamiento. Y además, la dosis de esteroides
debe ser estable o haber disminuido respecto a controles previos, porque se considera que una disminución del tamaño de las lesiones cuando hay un aumento de dosis de corticoides se puede deber más al aumento de la dosis de corticoides que no a una efectividad del tratamiento inmunoterápico. Aquí tenemos un ejemplo en estas imágenes axiales de resonancia magnética de un paciente con una resonancia magnética basal 26 días antes del inicio de los inhibidores de los puntos de control inmunitarios, en el que se ven 4 lesiones. En el primer control, en este caso 132 días después de iniciar el tratamiento, vemos que hay varias lesiones que han desaparecido, 2 de las lesiones han desaparecido y hay 2 que se han convertido en lesiones no diana, menores de 10 milímetros. Esto es una respuesta parcial. En un control posterior, 246 días después del inicio del tratamiento, todas las lesiones han desaparecido, no hay uso de esteroides y se clasifica como respuesta completa al tratamiento. El segundo patrón clásico de respuesta es la enfermedad en progresión. La enfermedad en progresión consiste en un aumento significativo de la carga tumoral en el control. Esto significa un aumento del 20% o más de la suma de diámetros totales cuando se compara con el nadir. Y una pequeña nota es que la respuesta positiva al tratamiento se compara con la resonancia magnética basal, mientras que la progresión se compara con el nadir. El nadir es el punto durante el seguimiento del paciente en el que la suma de los diámetros totales ha sido menor. Según los criterios específicos de inmunoterapia, como los IRANO o los IRECIST, se debe confirmar temporalmente la progresión antes de clasificar un aumento de tamaño únicamente por aumento de tamaño en una resonancia magnética de control como progresión, porque este aumento de tamaño, como veremos más adelante, se puede deber a un fenómeno de pseudoprogresión. Los criterios IRANO recomiendan como mínimo 4 semanas antes de confirmar progresión, pero recomiendan un periodo de hasta 6 meses, por el potencial de que ese aumento de tamaño se deba a una pseudoprogresión y no a una verdadera progresión. Cuando el aumento de tamaño de las lesiones se acompaña de empeoramiento clínico neurológico, se puede diagnosticar de progresión tumoral en este caso. Este caso de resonancia magnética cerebral en cortes sagitales, tenemos una resonancia magnética basal 17 días antes del inicio de la inmunoterapia con una lesión diana cerebelosa y 30 días después del inicio de la inmunoterapia en el primer control tenemos un aumento del 50% del diámetro de la lesión. En este caso el nadir era la resonancia magnética de base, que se acompañaba de un empeoramiento clínico neurológico, fue clasificado como progresión de la enfermedad. El último patrón de respuesta clásico es la enfermedad estable. Se clasifica enfermedad estable cuando las lesiones no cumplen características para ser clasificadas ni como progresión de la enfermedad ni como respuesta positiva al tratamiento. Es decir, ni han aumentado un 20% de tamaño respecto al nadir, ni han disminuido un 30% respecto a la línea de base, a la resonancia magnética basal. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con metástasis de melanoma tratadas con inmunoterapia, en el que hay 3 lesiones diana en la resonancia magnética basal y múltiples lesiones no diana. En el control, 17 días después del inicio del tratamiento inmunoterápico, tenemos que la suma de diámetros totales ha aumentado un 18%, el estatus neurológico es estable, por tanto se clasifica como enfermedad estable. Y entrando en los patrones de respuesta atípicos, pues comenzamos por la pseudoprogresión. La pseudoprogresión consiste en un aumento inicial del tratamiento en los controles precoces en pacientes que en realidad están respondiendo positivamente al tratamiento y que posteriormente en controles más tardíos, más posteriores, se observa una estabilización o una disminución de la carga tumoral en estos pacientes. Se cree que la inmunoterapia, como hemos comentado, activa el sistema inmune y fomenta una respuesta inmune del propio organismo contra el tumor. Y se cree que la pseudoprogresión
se produce precisamente de forma secundaria a esta activación del sistema inmune. En parte por infiltración inflamatoria, por infiltración inmune de las lesiones a nivel cerebral, también por hemorragia, por el aumento del edema y también por la presencia de necrosis. De forma que en un paciente eh, que esté experimentando pseudoprogresión, si no se tiene en cuenta esta posibilidad, que el aumento de tamaño se deba a estos fenómenos y se clasifica como en progresión, esto podría llevar a una discontinuidad, a una discontinuación, finalización del tratamiento de forma precoz en un paciente que en realidad está siendo efectivo ese tratamiento. Por tanto, antes de diagnosticar progresión únicamente en base al aumento de tamaño de las lesiones, se debe descartar que ese aumento de tamaño no se deba a un fenómeno de pseudoprogresión. Por eso, como comentábamos, se recomienda, según criterios RANO, un mínimo de 4 semanas para confirmar que ese aumento de tamaño se deba a un fenómeno de progresión, pero se recomienda hasta 6 meses de seguimiento. Sin embargo, como decíamos antes, si este aumento de tamaño de las lesiones se acompaña de empeoramiento del estatus clínico, se puede diagnosticar, se puede clasificar como una progresión de la enfermedad. La pseudoprogresión es un tipo de cambios post-tratamiento. Muchos de los pacientes que reciben inmunoterapia por metástasis cerebrales reciben también radioterapia, por ejemplo, radioterapia holocraneal. Y otro cambio post-tratamiento en estos pacientes por la radioterapia es la radionecrosis. La pseudoprogresión y la radionecrosis se manifiestan de forma muy similar en las imágenes de resonancia magnética, un aumento de tamaño de las lesiones en los controles con también captación de contraste. Sin embargo, a nivel temporal, los dos tipos de cambios post-tratamientos difieren. La pseudoprogresión se da durante los primeros 6 meses del tratamiento, como comentábamos, por fenómenos sobre todo de inflamación, y la radionecrosis es un fenómeno más con tendencia a la cronicidad. Comienza después de los primeros 6 meses del tratamiento, a partir de los primeros 6 meses, y puede prolongarse durante años después del tratamiento. Aquí tenemos dos pacientes con cáncer de pulmón tratados con inmunoterapia y tenemos unas imágenes de histología muy bonitas, nos las han cedido nuestros compañeros de anatomía patológica de nuestro hospital, los doctores Caballero, Albecoa y Ribalta. Son bastante valiosas porque no son muy frecuentes encontrar imágenes de anatomía patológica, sobre todo de pseudoprogresión. Podemos ver un paciente con un aumento de tamaño de una lesión metastásica en la que se hizo una exéresis de la lesión. Había aumentado de tamaño y cuando los patólogos estudiaron la histología, vieron que principalmente, aunque había algunos focos dispersos de células neoplásicas, que eran positivas a la citoqueratina 7 en el estudio inmunistoquímico, sobre todo lo que se vio fue un gran infiltrado inflamatorio. En los estudios inmunistoquímicos para CD5, un marcador de células T, se veía una gran proliferación de linfocitos T, CD20 es un marcador de linfocitos B y CD4 de células T colaboradoras, se vio un gran infiltrado inmunitario. Por lo que en este paciente ese aumento de tamaño probablemente fuera más debido a una infiltración inmune que no a una progresión tumoral. En este segundo caso es un paciente con una lesión eh, a nivel temporal lateral que había aumentado de tamaño en los controles en los primeros 6 meses del tratamiento y que se mantuvo estable. Esta resonancia de control, esta segunda imagen de control es casi 600 días después del inicio del tratamiento, por lo que, bueno, se decidió llevar a cirugía, se hizo exéresis de la lesión y la anatomía patológica pues, puso de manifiesto hialinosis mural de los vasos en la lesión con hemosiderina, gliosis difusa, todo cambios más cicatriciales relacionados con la radionecrosis. Bueno, no en todos los casos podemos esperar 6 meses antes de poder confirmar si un aumento de tamaño de las lesiones es o no es por
pseudoprogresión, ¿no? Aquí tenemos un caso también de pseudoprogresión en el que hay un aumento de tamaño de las lesiones respecto a la resonancia magnética basal en los primeros 2 meses post-tratamiento, pero en un control posterior, 200 días, 199 días después del inicio del tratamiento, vemos que casi todas las lesiones se han convertido en no diana o han desaparecido. Es un caso de pseudoprogresión. Cuando no podemos esperar tanto tiempo, hay técnicas avanzadas de resonancia magnética, como es la perfusión o la espectroscopía, y también técnicas de medicina nuclear, como es el PET marcado con aminoácidos, que nos pueden ayudar a diferenciar si un aumento de tamaño se puede deber a una verdadera progresión o a una pseudoprogresión. En la perfusión por resonancia magnética podemos ver que cuando el aumento de tamaño de una lesión se debe a una verdadera progresión, existe un aumento de la perfusión, un aumento del CBV y un aumento de la permeabilidad del K-trans, mientras que los cambios post-tratamiento no se observa este aumento de la perfusión. La perfusión es similar al resto del parénquima. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de una perfusión en la que la perfusión es positiva, indicando progresión de la enfermedad, y otra en una lesión cerebelosa en la que eh, la perfusión no está aumentada y los controles posteriores confirmaron que se debía a cambios post-tratamiento. La espectroscopía, mm, nosotros no, en nuestro centro no se utiliza habitualmente como técnica en los controles, pero también puede ayudar en casos de duda. La progresión se caracteriza mm, clásicamente por un aumento del pico de lípidos y de lactatos y por una caída muy importante del N-acetilaspartato. El N-acetilaspartato es un marcador de salud neuronal. También hay un aumento de colina y muy característicamente que nos puede permitir diferenciarlo de la pseudoprogresión es un aumento muy importante del ratio colina-creatina. También desde la medicina nuclear tenemos el PET marcado con aminoácidos que puede ayudar a diferenciar una verdadera progresión de la pseudoprogresión. El PET con aminoácidos es más útil respecto al PET con FDG, principalmente porque el FDG presenta una captación de fondo muy importante en el parénquima cerebral y el PET con aminoácidos es más específico, la captación es más específico de las lesiones tumorales. Por tanto, tenemos un mejor ratio de la lesión respecto al fondo y además tenemos una mejor visualización de los márgenes de la lesión. En este caso tenemos el caso de un paciente con metástasis cerebrales de cáncer de pulmón tratados con pembrolizumab y es un mismo paciente en el que tenía dos lesiones, uno a nivel parietal, frontoparietal, alto, y otra a nivel cerebeloso. La lesión supratentorial presentaba un aumento de captación de aminoácidos en el PET con F-dopa, que es el que se utiliza en nuestro centro, y la lesión cerebelosa no presentaba este aumento de la captación. En el control se observó que la lesión supratentorial continuó con aumento del tamaño y era una lesión que estaba en progresión, mientras que la infratentorial era una lesión eh, que correspondía a cambios por tratamiento y que se mantuvo estable en los controles posteriores. Hemos comentado la pseudoprogresión. Otro patrón de respuesta atípico a la inmunoterapia es la hiperprogresión, que consiste en una aceleración del crecimiento de la carga tumoral después del inicio de la inmunoterapia. Se cree que la inmunoterapia podría promover la proliferación tumoral a través del daño directo al ADN por radicales libres de la propia respuesta inmune contra el tumor. También por producir angiogénesis y remodelación de los tejidos de la matriz. Obviamente se asocia a muy mal pronóstico y no hay un consenso respecto a cuándo se debería clasificar una respuesta como hiperprogresión. Existen dos tendencias, una de ellas consiste en valorar la cinética del crecimiento tumoral. Cuando hay un incremento de más del doble
en el ratio de crecimiento tumoral después del inicio de la inmunoterapia. El problema con el valor, con valorar la cinética es que en las metástasis cerebrales muchas veces se comienza la inmunoterapia en el momento del diagnóstico de las metástasis cerebrales. Por tanto, no tenemos resonancias magnéticas previas donde podamos ver la evolución de la carga tumoral cerebral. Eh, la otra forma de valorarlo es mediante el volumen. Y algunos autores proponen que cuando hay un incremento de tamaño de más del 50% en la suma de diámetros totales, se puede se puede clasificar como hiperprogresión. Aquí tenemos las imágenes de un paciente con metástasis cerebrales de melanoma tratados con inmunoterapia, la resonancia magnética basal 5 días antes del inicio del tratamiento y la resonancia magnética de control en el primer control em, solo 34 días después del inicio del tratamiento, pues pone de manifiesto incontables metástasis, muchas de ellas mayores de 10 milímetros, con una suma total de diámetros de las 5 mayores lesiones de 60 milímetros y con empeoramiento del estatus neurológico. Por tanto, este paciente pues, se clasificó como de hiperprogresión. Junto a la pseudoprogresión y la hiperprogresión se encuentran también las respuestas mantenidas. Existen respuestas completas mantenidas, parciales y también enfermedad estable mantenida. Las respuestas mantenidas consisten en respuestas que se mantienen a lo largo del tiempo después de haber terminado con el tratamiento de inmunoterapia. No hay un consenso sobre cuál debería ser el tiempo óptimo eh, para mantener un tratamiento, ni tampoco qué tipo de respuesta justificaría discontinuar un tratamiento. En este caso, tenemos un paciente con metástasis cerebrales tratadas con ipilimumab, metástasis de melanoma con una lesión occipital izquierda. En la resonancia magnética basal 5 días antes del inicio del tratamiento y un control dentro de los primeros 2 meses, donde se ve un incremento del 40% en la suma de diámetros totales y en un control posterior, 3 meses después del inicio del tratamiento, 120 días, 4 meses, perdón, se observa que hay un 20% de disminución de suma de diámetros totales respecto a la resonancia magnética basal. Por tanto, la primera resonancia magnética de control consistía en una pseudoprogresión, un aumento aparente del tratamiento, del tamaño de las lesiones, en un paciente que en realidad estaba respondiendo positivamente, como se vio en la resonancia magnética de control siguiente. 6 meses después del inicio del tratamiento, en un control posterior, se ve que todas las lesiones han desaparecido y se clasifica como respuesta completa. Tiempo después se discontinúa el tratamiento y años después en el control, el paciente sigue sin evidencia de enfermedad a nivel cerebral, por lo que se considera una respuesta completa mantenida. De hecho, este paciente sigue durante muchos años, sigue actualmente sin rastro de enfermedad y vivo hoy en día. El último patrón atípico de respuesta es la respuesta disociada. La respuesta disociada se refiere a la coexistencia de diferentes patrones de respuesta dentro de un mismo paciente, lesiones que están respondiendo y lesiones que están progresando, y se influye por la heterogeneidad tumoral, así como diferencias en el microambiente del tumor y también en el tipo de tratamiento. Respecto a la progresión y a la hiperprogresión, este patrón de respuesta tiene mejor pronóstico. Tenemos en las imágenes de la izquierda un paciente con metástasis cerebrales de melanoma tratadas con inmunoterapia, con ipilimumab. En la lesión, en la resonancia magnética basal tenemos una lesión frontal izquierda y en el control 90 días después de esta primera resonancia observamos que la lesión conocida ha disminuido considerablemente de tamaño, por tanto, esta lesión está respondiendo positivamente al tratamiento. Sin embargo, ha aparecido una nueva lesión en el hemisferio contralateral, lo que es un signo de progresión de la enfermedad. Por tanto, en un mismo paciente estamos teniendo lesiones que están respondiendo positivamente, pero también signos de progresión de la enfermedad.
Esta respuesta disociada además se puede dar a nivel del cuerpo entero. Tenemos en este cuadro de la derecha un paciente con metástasis cerebrales y metástasis hepáticas de melanoma tratadas con nivolumab. Podemos ver en la resonancia magnética basal cerebral varias lesiones, una de ellas en tronco, en el cerebelo, en el hemisferio cerebeloso derecho y a nivel parietal izquierdo, y múltiples lesiones metastásicas en el parénquima hepático. En la resonancia magnética posterior, 50 días después, observamos que las lesiones cerebrales, dos de ellas se han mantenido estables, pero la lesión troncular ha aumentado de tamaño y ha aparecido una nueva lesión a nivel frontal izquierdo. Por tanto, a nivel cerebral existe una progresión de la enfermedad. Pero cuando valoramos el parénquima hepático, vemos que la mayoría de las lesiones que encontrábamos en el TAC abdominal previo han desaparecido y la mayor de ellas en el lóbulo hepático izquierdo ha disminuido considerablemente de tamaño. Por tanto, a nivel abdominal, este paciente está en respuesta al tratamiento, a pesar de que a nivel cerebral está en progresión de la enfermedad. Es otro caso de respuesta disociada. Perdón. Como comentaba al principio, cuando valoramos la respuesta al tratamiento, son pacientes complejos y los criterios de valoración de respuesta no son perfectos. Por tanto, y como comentaba también, pues muchos de esos criterios se desarrollaron principalmente para valorar cohortes de pacientes en el marco de ensayos clínicos y en el momento de aplicarlos a pacientes individuales, aunque funcionan muy bien para valorar la respuesta en cohortes a nivel grupal, cuando se aplican a pacientes individuales en el contexto clínico, pueden dar lugar a situaciones problemáticas, ¿no? Vamos a revisar algunas de esas zonas de conflicto en la valoración de respuesta. Por ejemplo, el tamaño de las lesiones eh, puede ser un punto conflictivo. La mayoría de criterios propone que las lesiones se pueden considerar lesiones diana cuando son mayores de 10 milímetros y que las lesiones menores de 10 milímetros son demasiado pequeñas para poder valorar un aumento o disminución de su tamaño de forma reproducible. Sin embargo, muchos de estos pacientes con metástasis cerebrales tienen micrometástasis, que son de 2, 3, 4 milímetros. Eh, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda tenemos un paciente en el que se observaba una metástasis milimétrica en el tronco cerebral, 17 días antes del inicio de la inmunoterapia, y en el control 3 meses después se ve visualmente un claro aumento de tamaño de la lesión troncular. Sin embargo, aunque ha aumentado de tamaño, sigue estando por debajo de los 10 milímetros, por lo que sigue siendo no diana y según aplicación estricta de criterios no se podría valorar un aumento o disminución de tamaño. En este sentido, RECIST propuso unos criterios RECIST modificados, donde el umbral para poder valorar una lesión como diana era 5 centímetros en lugar de 10, 5 milímetros en lugar de 10 milímetros. Em, Otra zona que puede ser conflictiva es la extensión extraaxial de la enfermedad, porque los criterios se focalizan principalmente en el tamaño de las lesiones. Sin embargo, no queda claro cómo se debe registrar la extensión extraaxial de la enfermedad, como por ejemplo la diseminación eh, leptomeningia. Aquí tenemos un caso de un paciente con una metástasis parietal derecha que en el primer control aumentó de tamaño y además se vio que había diseminación subaracnoidea, y en un control posterior la lesión en parénquima parecía haber disminuido de tamaño. Sin embargo, la infiltración, la diseminación subaracnoidea había aumentado. Eh, en estos casos es complicado poder valorar de forma reproducible cuál es la situación de este paciente, ¿no? En estos casos, algunos expertos recomiendan utilizar los criterios y valorar la respuesta en base a esos criterios y añadir una nota explicativa donde se recojan estos matices. Otra zona de conflicto es, como hemos visto ya, que algunos criterios proponen tener en cuenta la dosis de esteroides, cuando otros no. En el cuadro de la izquierda vemos un paciente con una lesión supratentorial izquierda,
y en el seguimiento, 112 días después de iniciar inmunoterapia y 53 días después de iniciar esteroides, vemos que la lesión ha disminuido de tamaño. Según criterios RECIST, en principio, esto se consideraría una respuesta al tratamiento, pero según criterios RANO, como ha habido un aumento de dosis de corticoides y se ha iniciado el tratamiento con corticoides, no se puede considerar respuesta, porque esta disminución podría ser una respuesta al tratamiento antiinflamatorio con corticoides y no una respuesta positiva al tratamiento. Por tanto, se considera enfermedad estable. También diferencia entre criterios a la hora de valorar el estatus neurológico. Rano propone tener en cuenta el estado neurológico cuando hay un aumento de tamaño de las lesiones y si estas se acompañan de empeoramiento clínico a nivel neurológico, a pesar de que estemos en ventana de posible pseudoprogresión, se recomienda valorar como potencial progresión de la enfermedad. Una zona de conflicto también es el número de lesiones diana. Mientras que RECIST propone evaluar 2 lesiones diana, RANO propone valorar 5. Esto puede llevar a diferencias en la clasificación de la respuesta en los pacientes. Tenemos, por ejemplo, el caso que se ilustra en esta diapositiva, un paciente en la resonancia magnética cerebral basal, 26 días antes del inicio de la inmunoterapia, tiene 3 lesiones diana y 3 lesiones diana según Rano y 2 lesiones diana según RECIST. En la resonancia magnética de control, 45 días después del inicio de la inmunoterapia, vemos que em, una de las lesiones ha disminuido, la lesión 2 ha disminuido convirtiéndose en no diana y la lesión 3 es estable. Para ambos criterios, la suma de diámetros totales es de 27 milímetros. Sin embargo, por las diferencias del número de lesiones que habíamos tenido en cuenta en la resonancia magnética basal, según Rano hay una disminución del 44% y esto se considera una respuesta parcial, y según RECIST solo de un 25% y se considera una enfermedad estable. Otro de los factores que hay que tener en cuenta cuando valoramos eh, los controles de estos pacientes, la respuesta al tratamiento, como ya adelantaba la doctora Oleaga en la introducción, es identificar los eventos adversos relacionados con la inmunidad. La inmunoterapia, como he comentado, activa el sistema inmune y esto puede llevar a reacciones de autoinmunidad o inflamatorias respecto al propio organismo. Las más frecuentes son las cutáneas, las siguientes más frecuentes son las gastrointestinales, ¿no? Pero hay pulmonares, tiroideas, suprarrenales, todo tipo de reacciones autoinmunes. Cuando son leves, requieren únicamente seguimiento. Cuando son moderadas, pueden requerir corticosteroides o inmunosupresores. Y cuando son graves, pueden requerir la discontinuación del tratamiento. A nivel de cabeza y cuello, lo más frecuente es la tiroiditis. En este caso vemos un paciente que 2 meses después del inicio con inmunoterapias presentó con disfagia y con disfonía. Y el TAC puso de manifiesto un aumento de tamaño, hipercaptación y trabeculación de la grasa adyacente al tiroides. En la imagen coronal se puede ver tanto la metástasis cerebral como el tiroides con signos de tiroiditis. Esta segunda imagen de la derecha es un paciente que 23 días después del inicio con inmunoterapia se presentó con diarrea severa y el TAC puso de manifiesto signos de colitis, se orientó como colitis probablemente inmunomediada por el inicio del tratamiento inmunoterápico. A nivel cerebral es muy frecuente la hipofisitis. En este caso, un paciente que 80 días después del inicio de la inmunoterapia desarrolló panhipopituitarismo y la resonancia magnética cerebral puso de manifiesto signos de hipofisitis. En la literatura se ha comentado que estos efectos adversos autoinmunitarios, porque pueden estar en relación a una hiperactivación del sistema inmune, podrían estar relacionados con mejor respuesta al tratamiento, pero no hay evidencia concluyente sobre esto. Y
Otro efecto adverso de la inmunoterapia en pacientes con metástasis cerebrales que además han recibido radioterapia es que parece promover la transformación hemorrágica de las lesiones. Aquí tenemos un caso de un paciente con una metástasis frontal derecha, micrometástasis, 51 días antes del inicio de la inmunoterapia y 52 días después acude a urgencias con hemiparesia izquierda. El TAC en el contexto de urgencias pone de manifiesto una gran transformación hemorrágica de la lesión conocida. Así que bueno, teniendo todo esto en cuenta, es un universo complejo el de la inmunoterapia. Es un tratamiento que ha traído una nueva esperanza y una nueva oportunidad para pacientes que previamente tenían un pronóstico muy pobre, que un estudio concienzudo de la respuesta es muy importante para determinar si se debe continuar, ajustar o parar el tratamiento. Es muy importante entender los diferentes criterios, sus principales diferencias y también sus limitaciones a la hora de aplicarlo en pacientes individuales en el contexto de práctica clínica. También reconocer los diferentes patrones de respuesta, sobre todo los atípicos y sobre todo la pseudoprogresión, para gestionar correctamente el tratamiento y también ser vigilantes ante posibles efectos adversos de la terapia, para administrar tratamientos en caso de que sean necesarios o ajustar el tratamiento inmunoterápico. Y bueno, muchas gracias. Hasta aquí y encantado si da lugar a discusión o alguna pregunta sobre este tema. Voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto, Gary. Muchas Laura, gracias. Sí, muchas gracias. Es que no podía activar el micrófono, no sé por qué. Ahora, nada, gracias Gary por la presentación, muy interesante y bueno, nos enfrentamos a muchos retos, muchas dudas a la hora de evaluar estos pacientes. Y bueno, en el chat hay algunas preguntas que el doctor Pedraza pregunta si sería factible o recomendable un informe estructurado en resonancia magnética para la evaluación de estos pacientes. Bueno, yo os quería preguntar a Almudena y a Esther si os parece importante que haya un informe estructurado en estos pacientes y si se podría consensuar un informe estructurado o definir con qué guías debemos de evaluar estos pacientes. Y la otra pregunta sería también si sería importante tener una solicitud estructurada, porque muchas veces lo que ha comentado Gary en pacientes que participan en un ensayo clínico, tenemos claro cómo tenemos que evaluar estos pacientes y sabemos, tenemos la información clínica porque participan en un ensayo, pero ante pacientes individuales no sabemos si han sido tratados con corticoides o no, la dosis, y eso puede modificar nuestro informe. Entonces, no solo informe estructurado, sino solicitud estructurada. ¿Qué os parece si se podría consensuar a nivel con los oncólogos una solicitud estructurada y luego un informe estructurado por nuestra parte? No sé qué opináis, Almudena y Esther. Muy importante. Que la solicitud sea estructurada, que esté bien hecha, que tenga mucha información de ante qué paciente nos encontramos, qué se le está dando, cuánto tiempo hace que ha empezado el tratamiento, porque hay veces que te ponen una palabra, control metástasis o control, y te quedas que no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces también es importante consensuar con los médicos que llevan al paciente, con los oncólogos, qué es lo que les interesa saber y tenerlo bien coordinado todo, porque también la información que tú das tiene que ser algo que el médico clínico oncólogo, el que vaya a ver al paciente después, lo vaya a utilizar, que sea un lenguaje que él esté acostumbrado a utilizar, que lo entienda y que su decisión sea en base a lo que tú pongas. Entonces también los datos que él necesite, ese informe de estructura tiene que ir un poco también en función del centro donde estés y que use ese lenguaje que luego sea útil, ¿no?
Entonces, es importante que sea bidireccional, tanto no solo nuestros informes, sino también por la parte de los clínicos y que sea una cosa muy coordinada entre los diferentes servicios. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el informe estructurado es necesario en absolutamente todo. Facilita la transmisión de información, evita que se nos quede algo colgado, que en ocasiones pasa, ¿no? Te centras en el hallazgo principal y hay cosas que tienen menos relevancia, pero que pueden quedar en el aire. Es necesario, como decía Esther, tener un consenso con el médico peticionario, no solamente de cómo tenemos que hacer las cosas, ellos nos tienen que informar efectivamente de los aspectos clínicos que nosotros no tenemos acceso a ellos tan fácilmente. Y a no ser que te pares a revisar la historia, que no es lo ideal es que ellos te faciliten toda esa información, ¿no? Y luego también sobre la escala a utilizar, y eso es complicado. Hay algunos estudios que comparan las escalas, no es claramente una mejor que otra, ni unos criterios son claramente mejor que otros. Rano incorpora criterios clínicos, lo cual es una riqueza que tiene, porque efectivamente es necesario saber si el paciente toma corticoides o no, es muy significativo. Sin embargo, como necesitamos confirmar la progresión, eso hace que el diagnóstico de progresión sea más tarde. Entonces, hay que tener cuidado. Lo que sí hay que tener muy claro es hay que tener muy buena comunicación con el médico peticionario, establecer qué escala se va a usar y ser constantes en ese sentido. Es decir, no voy a jugar, voy a usar Rano, siempre vamos a usar Rano y tú siempre me vas a facilitar esta información. Y yo siempre te voy a dar este informe estructurado. Yo creo que eso es necesario. Sí, bueno, Dani, Mm. Gary, tú puedes comentar las dificultades que has tenido a la hora de evaluar todos estos pacientes, a pesar de tener perfectamente identificados los pacientes, a la hora de valorar la información clínica en la historia clínica del paciente, las dificultades con las Sí, que nos encontramos, porque tampoco establece, ahí comienzan con ipilimumab, luego cambian a nivolumab, no sabes exactamente en qué momento han cambiado, tampoco sabes en qué momento ha finalizado la radioterapia, a exacto, pesar sí, de sí, tener identificados a los pacientes. Y luego los pacientes que están en un ensayo clínico concreto, ahí sí que nos indican qué guía o qué escala debemos de seguir, pero aquellos que no están en un ensayo clínico no tenemos ninguna clave. O sea que Gary, tú puedes comentar exacto, estas ¿no? Sí. dificultades. Bueno, muy complicado el acceder también a información clínica, ¿no? Por ejemplo, el estatus neurológico, que también es importante. Hay que realizar una búsqueda exhaustiva en el curso clínico del paciente para poder entender en qué situación clínica está, ¿no? En lugar de poder tener esa información lo más estructurada posible, que eso facilitaría mucho el trabajo. Con la dosis de corticoides, pues pasa lo mismo. Tienes que ir revisando el curso clínico por fechas, cómo se modificó esa dosis de corticoides desde el inicio de la inmunoterapia, los diferentes puntos en el seguimiento, etcétera. Eso lleva mucho trabajo. Supongo que los oncólogos lo tienen recogido en algún sitio y si ellos en la petición simplemente en 2 líneas comentaran cuál es el estatus neurológico del paciente y la dosis de corticoides, pues facilitaría mucho la interpretación. Eh, y después lo que comentabas, Laura, también efectivamente hay pacientes que de entrada se le da una inmunoterapia, muchas veces es pembrolizumab, un anti-PD-1, y después pasan a otra inmunoterapia, tratamientos combinados de ipilimumab con nivolumab, ipilimumab solo, y esto también eh, es muy complejo, ¿no? Porque ¿en qué momento es la resonancia magnética basal? ¿Antes del inicio del anti-PD-1 o antes del inicio del cambio de la inmunoterapia a anti-CTLA-4 con anti-PD-1? Bueno, pues también es muy complicado y sobre todo si la información no está bien recogida a la hora de explicar al radiólogo el paciente, eh, complica y dificulta mucho el trabajo. Sí, sí. Bueno, otra de las preguntas en el chat es si la PTRM puede aportar valor para determinar el grado de respuesta. No sé si Almudena o Esther tenéis experiencia con PTRM. Como ya ha comentado Gary, nosotros tenemos la posibilidad de hacer DOPA, que es el único aminoácido, pero no sé si tenéis experiencia en otros radiotrazadores con aminoácidos que en España pues no tenemos disponibilidad en la mayoría de los centros bueno, pues PET con metionina o con otros radiotrazadores. No sé si vosotras tenéis experiencia.
Actualmente no Exactamente. estamos haciendo. Pero yo creo Sí. que es el futuro, ¿no? Es decir, el tener un trazador que efectivamente no sea como el FDG, ¿no? Que te hace una captación difusa, sino que sea más específica de lesiones con determinado metabolismo, como la metionina y demás, ¿no? Yo creo que sí que va a ser el futuro en ese sentido, que puede ayudar a entender si hay tejido metabólicamente activo y evidentemente nos va a facilitar la tarea, igual que la perfusión. Es esperable que en un momento dado, pues, para este tipo de evaluaciones también sea de utilidad y nos ayude a discernir. En cuanto a la perfusión, vosotros en vuestro centro hacéis de rutina en pacientes con metástasis en el seguimiento, estudio de perfusión, porque en nuestro centro no lo hacemos de rutina. Y otra dificultad con la que nos podemos encontrar con la perfusión, sobre todo en pacientes con metástasis de melanoma o metástasis de pulmón, que tienen, bueno, pues las metástasis pueden sangrar y entonces, bueno, tendríamos que utilizar pues la técnica de perfusión T1 o ASL. No sé vuestra experiencia en este sentido. Yo perfusión en casos concretos, quizá, pero claro, es que si ahora recuerdo así un poco para atrás, los más recientes, todos los que he visto así han sido controles de metástasis pequeñitas, que tampoco no me ha valido la pena en ese caso, no. Y luego también hay un tema que es importante en los pacientes con melanoma, que claro, ya el mirar también el T1 sin contraste, como es la lesión. Porque muchas veces estás súper, hiper intensa en T1, luego estás mirando el contraste y esto no sé si está captando, no está captando, te pones las dos al lado, juegas con la ventana y si encima luego tiene calcificaciones o tienes un TAC previo y dices, ostras, esto está calcificado o esto ha sangrado, se te junta la sangre, la melanina, yo qué sé, es que a veces puede ser una señal súper heterogénea que te dificulta mucho la interpretación, sobre todo en los melanomas. Y que no solo es ver la lesión si ha crecido o no, sino también estos cambios que más allá de que pueda ser el cambio de tamaño, el cambio estructural y del contenido de la lesión, también te afectará el edema, o sea que hay mil factores que también hay que tenerlos en cuenta a la hora de valorar todo. O sea que otro punto más para que se complique la cosa. Sí, pero está bien Sí. saberlo y efectivamente, ¿no? En el melanoma te la estás jugando, porque además una lesión que tiene alta tendencia al sangrado, pues ya está, puede ser hiperintensa por cualquier motivo, es decir, tanto por la melanina como por el sangrado. Nosotros la perfu, la verdad que para la metástasis no lo solemos emplear, yo creo que también hay que saber seleccionar los pacientes. Un paciente que ha tenido ya un tratamiento con radioterapia, que puede estar teniendo otro tipo de lesiones, puede incluso tener situaciones de radionecrosis. Yo creo que ahí hay que seleccionar un poco más, ¿no? Pero no, de forma general, la verdad que la mayoría de centros yo creo que no se realiza. Ujú. Hay otra pregunta en el chat que dice que bueno, existen soluciones informáticas que nos ayudan a determinar el RECIS. Hay diferentes software o compañías que tienen incorporado en la evaluación de la respuesta pues los criterios RECIS o los diferentes criterios dependiendo del ensayo clínico. Y preguntan si hay herramientas de inteligencia artificial, si conocéis o si tenéis conocimiento de que haya herramientas de inteligencia artificial validadas para ayudar en la valoración de la respuesta en las metástasis cerebrales con el tratamiento con inmunoterapia. Yo lo desconozco, pero Almudena y Esther, vosotros tenéis conocimiento de que hay alguna herramienta que pueda ayudar en la detección de metástasis o en el seguimiento de estas metástasis con IA. Yo en Concre- metástasis en concreto. no, concretamente para inmunoterapia, hasta donde yo sé, no hay nada desarrollado. Sí hay algunos software que son capaces de detectarte lesiones metastásicas, pero en términos generales, ¿no? Hacen una detección y bueno, juegan con podértelo determinar. Hay técnicas de radiómica que son capaces de discernir la histología de la lesión con cierta precisión, es decir, cuál es el tumor primario, eso sí existe, pero concretamente para la respuesta con inmunoterapia, hasta donde yo sé, no hay nada aprobado ahora mismo. Uh -huh.
Y bueno, ya la última pregunta que hacen en el chat, Gary, tú puedes comentar, que ya lo has comentado en la sesión, si la aparición de nuevas lesiones al inicio del tratamiento con inmunoterapia se considera progresión. Ya, bueno, Sí, puedes bueno, es lo que, ahondar en este aspecto. lo que comentábamos, ¿no? Que si en el primer control dentro del primer mes, sobre todo, aparecen nuevas lesiones después del inicio con inmunoterapia, solo en base a la aparición de nuevas lesiones, en principio estaríamos todavía dentro de la ventana de posible pseudoprogresión. Puede haber sido una micrometástasis demasiado pequeña para haberse visto en la resonancia magnética basal y que por diferentes fenómenos se ponga de manifiesto en el primer control y tenga un aumento aparente del tamaño, ¿no? Habría que hacer un control para confirmar que en caso de que el estatus neurológico sea estable, como hemos comentado, etcétera, hacer un control temporal para valorar si esa lesión en el control posterior sigue aumentando de tamaño y entonces sí que sería sugestiva de progresión, o si por el contrario se estabiliza o disminuye o desaparece y entonces podríamos estar en un caso de pseudoprogresión. Nosotros hemos recogido algún caso de micrometástasis en la resonancia magnética basal. De hecho, el caso de hiperprogresión que enseñábamos, que tenía una sola lesión en la basal y múltiples lesiones diana en el primer control, después de esa paciente resultó que esa hiperprogresión era una pseudoprogresión y esas lesiones se hicieron, em, remitieron prácticamente todas. Por tanto, solo por la aparición de nuevas lesiones no podemos asumir que sea una progresión en el primer control dentro del periodo ventana de la pseudoprogresión. Nada, muchas gracias. Eso, insistir en que en ese primer periodo lo importante es la situación neurológica del paciente para definir que hay una progresión, no por imagen. Y bueno, pues ya finalizamos la sesión. Muchas gracias, Gary, por la excelente presentación Muchas y gracias a vosotros, todos Laura, los Salva, Esther y Almudena. Gracias. casos que hemos podido valorar y ver las dificultades que todos tenemos a la hora de evaluar estos pacientes. Y gracias, Esther y Almudena, por vuestros comentarios como expertas y vuestro conocimiento. Y gracias, doctor Pedraza, por organizar la sesión. Y ya doy paso al doctor Pedraza para que finalice la sesión. Bueno, yo os agradezco también a ti, Laura, todo tu trabajo y a ti, Esther, y a ti, Almudena, y sobre todo, Gary, lo has explicado muy bien. Yo creo que esta sesión es para volver a tenerla y volver a mirarla en el día a día, porque yo creo que es como un manual, un libro, casi para tenerlo ahí colgado, bueno, con un PDF en el ordenador y para irla mirando, ¿no? O sea que muy bien, o sea que yo encantado y no, es que está todo dicho, o sea que no me atrevo a decir nada. No sé si tú querías decir alguna palabra más, Gary, No, concretamente. agradeceros la invitación y agradecer también a Esther y a Almudena que hayan venido a charlar con nosotros y a compartir su experiencia y sobre todo agradecer a la doctora Laura Oleaga tanto su participación hoy como todo el seguimiento de este tiempo con este trabajo. Y muchas gracias a todos, simplemente. Un placer. Perfecto. Pues nada, contaremos contigo en las siguientes sesiones, Gary. Simplemente comentaros que mañana tenemos la sesión del doctor Alejandro Planas de Girona, que nos hablará de mielopatía no compresiva, breve repaso del diagnóstico diferencial extenso. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Muchas gracias, Gary. Gracias, Almudena. Gracias, Esther. Gracias, Laura. Gracias, Dani. Un saludo. Nos vemos. Muchas Adeu. gracias. Un saludo, adiós, Gracias, buen gracias. día.